caso de desarrollo, presencia de raíces, ¿no es cierto?, en el perfil. Aquí a la derecha estamos hablando más o menos de 12 toneladas, 12 toneladas de raíces en el metro de profundidad, y aquí estamos hablando en algunos casos menos de 1 tonelada de raíces en el metro de profundidad. Esto es muy importante porque a veces con un simple pozo de 1 metro de profundidad podemos ver de alguna manera registrar esta foto, esta identidad del suelo, porque asociado a la presencia o no de raíces, después se va a ir dando la captación del agua de lluvia, el encharcamiento, el crecimiento de las raíces de los cultivos que voy a sembrar, cómo es el acceso a los nutrientes y al agua que está en el suelo cuando tengo poca cañería o poca porosidad, digamos, con dificultad a veces para acceder a los nutrientes que están al nitrógeno, al fósforo y generar producción. Bueno, nosotros hemos transitado desde la década del 90 hasta ahora en muchas zonas del país esta flecha amarilla. Hemos pasado, muchos productores que hoy tienen algún tipo de problema quieren volver a invertir esta flecha y pasar de esta condición que les muestro aquí hacia la izquierda. Bueno, vamos a ir transitando un poquito. Esta es una foto en Quimilí, ahí está la gente del INTA local. Estamos parados frente a una situación de rastrojo de soja que va a maíz. Estamos analizando un poquito la situación del perfil. ¿Qué nos dicen los suelos? Es algo, digamos, que para muchos, digamos, para muchos de nosotros los suelos nos dan buena información, y otros todavía no hemos aprendido a dialogar, digamos, o a buscar esa respuesta o ese mensaje o esa información contenida en el suelo, y por lo tanto no estamos usando esa información para elaborar estrategias de manejo. Tendríamos que preguntarnos, ¿qué nos dicen los suelos? ¿Cómo se expresan los suelos? ¿De qué manera, entre comillas, nos hablan o nos dicen cosas? ¿Y cómo podemos vincularnos mejor con esa información contenida en el suelo? ¿Cómo podemos vincularnos mejor para de alguna manera resolver problemas y mejorar estrategias de manejo? Es decir, este camino lo tendríamos que transitar. Y acá está este perfil de Quimilí, ¿no es cierto?, que si uno no lo abre desde aquí arriba, no ve información. Pero fíjense ustedes que acá estamos acá está la parte superior del suelo, aquí estamos en profundidad y tenemos como un ascenso capilar, como una humedad, digamos, del suelo que parte de una napa que está más abajo y que asciende hasta una profundidad, y tenemos una superficie, digamos, desconectada de esa napa, la superficie, por suerte, desconectada, porque si no podrían ascender sales, pero una zona que es el espesor azul, que va a ser la humedad de ese suelo, de este estrato superior del perfil, va a ser manejada de alguna manera por las lluvias. Pero por debajo de este estrato, que a lo mejor son unos 60 centímetros, 70 centímetros, tenemos este espesor amarillo, donde tenemos humedad esperándonos por frente capilar, frente aporte de la napa. Entonces, desde arriba no vemos eso, pero si hacemos una calicata vemos que posiblemente nos estén esperando para el cultivo que vamos a sembrar acá arriba. Primero, para poder sembrar tenemos que esperar que llueva. Está seco. Ese maíz que queremos sembrar no lo podemos sembrar en este momento porque tenemos que esperar que llueva. ¿Y cuánto? Y nos están faltando humedad en los primeros 60 centímetros. Pero por debajo tenemos ya una humedad guardada de lluvias anteriores, a veces, digamos, según la localización de la napa, podemos tener hasta 100, 120, 150 milímetros esperándonos. Si no hacemos esta calicata, si no la abrimos, no lo vemos. Eso es lo que queremos decir nosotros. ¿Qué nos dice el suelo? ¿Cómo lo expresa? En este caso lo está expresando. Desde arriba no lo vemos, pero en el interior del suelo, si hacemos un pozo de 1 metro, 1 metro 20, vamos a ver que el suelo nos está diciendo cosas y está planteándonos, digamos, de alguna manera, cómo va a participar del cultivo que sigue, ya con la humedad que tiene guardada en su interior, ¿no? Entonces, ¿cómo los vinculamos? Si yo sé que tengo 150 milímetros de agua guardado y estoy esperando una lluvia solo para sembrar, ya puedo decir que a lo mejor aumento un poquito la densidad de plantas, voy a atender algún déficit de nutrientes, por ahí me animo a aplicar un poco de fertilizante. Bueno, puedo elaborar, puedo vincularme mejor con esa expresión, con eso que el suelo me está diciendo. Ese es un poco el objetivo. Acá, por ejemplo,
Estos son un grupo de productores de la zona más de Coronel Suárez, que fuimos a visitar porque tenían problemas de este tipo de encharcamiento. Entonces muestreamos las dos caras. Las gramíneas perennes, suelos, como yo les decía, que estaban bajo pastura, pero también mostramos suelos que están bajo agricultura continua. Entonces, acá está la pregunta, ¿no? Viendo qué nos dice el suelo, en este caso, o el sistema. El ingreso del agua de lluvia, ¿cómo podemos interpretarlo? ¿Cómo interpretarían ustedes este encharcamiento desparejo que hay en el suelo? Acá se ve una pequeña escorrentía del agua, este pequeño movimiento del agua. Ahí estoy yo, está la camioneta del INTA. Bueno, fue un chaparrón, digamos, de media mañana, donde cayeron 35 milímetros de agua. Llovió, el pluviómetro dice 35 milímetros. Cuando uno ve esta foto, ¿no es cierto? Lo primero que se nos viene a los que conocemos el suelo, que en ningún lado entró 35 milímetros. Acá entraron 10 y acá entraron 80. Sí, pero llovió 35. Entonces, este suelo, esta foto, que yo los invito a que ustedes lo hagan, después de una lluvia de 30, 20, 30, 40 milímetros, esperen una hora más o menos, que finalice la lluvia y salgan a recorrer los lotes. Este lote me está diciendo, tengo problemas para que el agua entre. Tengo problemas, porque no fue una gran lluvia. Estamos hablando de 30, 35 milímetros. Entonces, si tengo problemas, puede ser que haya encostramiento superficial, que los poros, ahora vamos a ver, en vez de estar en forma vertical, estén en forma horizontal. Es decir, acá se va a generar manchoneo del cultivo. ¿Cómo se va a expresar este problema que hay en el suelo para que el agua entre, para captar el agua de lluvia? Se va a expresar como manchoneo, porque acá llovieron 80 y acá llovieron 10. Sí, pero el pluviómetro dice 35. Estamos teniendo en general en el país, en muchos ambientes, en muchos suelos, un desfasaje. Ya la información de pluviómetro no es un buen dato para saber cómo está mi cultivo, sobre todo en estos lotes donde empezamos a tener problemas físicos. Y acá llovieron 35 milímetros y no se ve, llovieron en cualquier lado, entraron los 35 milímetros. ¿Se dan cuenta? Algo tenemos que hacer. El suelo ya nos está diciendo que tiene problemas físicos para poder administrar el agua y administrar el rendimiento de los cultivos. Me está contando con esta foto, me lo dice. Bueno, nosotros tenemos que interpretar eso y ver qué vamos a hacer. Otra forma, por ahí creo que está Rodolfo ha trabajado mucho con el tema de infiltración, es directamente no esperar la lluvia y poner un infiltrómetro, que sería como un disco al cual yo le agrego agua y ese agua va entrando por el disco, va entrando al suelo, el disco lo clavo en el suelo y va entrando. Después con una pala miro a ver cómo entró el agua. Este es el mismo campo, ¿no es cierto? Y nuevamente, un suelo que está bastante bien de raíces, fíjense en cómo entra el agua. En el mismo tiempo, miren cómo entra el agua. Bastante uniforme, bastante pareja. Es un cilindro, digamos, que tiene más o menos este diámetro. Miren cómo entró. Pero al lado, otro ambiente, digamos, del mismo campo, fíjense en cómo entró el agua. Es decir, entró menos agua, por eso que hay encharcamiento superficial, se genera, entró menos agua y despareja. Entonces, esta sería otra forma. Los perfiles de humedad me muestran que hay problemas en la cañería. El suelo tiene aproximadamente un 50% de lo que llamamos suelo, de lo que pisamos todos los días, un 50% es cañería, poros. Y algunos de esos poros son de un diámetro tal, no todos los poros son del mismo diámetro, pero algunos poros retienen agua y otros poros son más grandes, que es por donde entra el agua. Entonces acá lo que estamos viendo, podemos tener problemas a lo mejor de retener agua, pero el principal problema es la cañería mayor, la macro cañería o aquella cañería que necesitamos para que entre el agua de lluvia. ¿Se dan cuenta? Entonces, hemos transitado este camino, muchos suelos han pasado de esta situación a esta, y hoy estamos planteando cómo podemos volver para poder usar mejor el agua de la lluvia. Nos está costando cada vez más, usar el agua de la lluvia, de la precipitación. Bien. Otra cosa que hacemos normalmente es abrir una calicata, abrir ese pozo que le llamamos calicata y dejarlo una semana, 10 días abierto. Entonces, y volver a los 10 días. No tratar de interpretar lo que estamos viendo ese día, sino volver a los 10 días y a ver en esos 10 días qué qué cosas se preparó el suelo para decirme. Entonces, ¿qué nos muestra el suelo 10 días después de abrir una calicata? Fíjense, 10 días.
Y acá ustedes pueden sacar las conclusiones. En los dos casos hay napa. Acá se ve, hay napa. Acá también hay un ascenso por la cual la humedad desde la zona saturada sube a una determinada altura. No vamos a entrar en detalle ahora. Se llama tensión superficial. Eso depende de la textura, del diámetro de los poros, pero más o menos ese ascenso en los suelos más arenosos es de 60 centímetros más o menos, y en los suelos más finos puede llegar hasta 1,20 m. O sea, de donde yo veo el agua, la humedad puede ascender 1,20 m. Pero esta foto lo que me dice que los dos suelos se parecen en cuanto a la presencia de napa y al ascenso, salvo que este suelo tiene una napa complicada, tiene sales. Este no, o tiene pocas sales que no se manifiestan, pero acá sí se manifiesta, hay sales. O sea, que si este frente de humedad llega a la superficie, voy a tener problemas de transitabilidad y quizás no tenga otro problema, solamente poder transitar. Si este frente llega a la superficie, no solamente que voy a tener problemas para transitar, sino que se me va a salinizar el suelo, voy a perder capacidad productiva. Entonces, fíjense en qué importante es. Yo, por ejemplo, ahora el lunes, este lunes y martes, voy a trabajar en la zona de Washington Maquena, de Vicuña Maquena, centro de Córdoba, y ya los productores abrieron calicatas. O sea que durante esta semana abrieron calicatas, cuando yo vaya lunes y martes, esas calicatas ya van a tener varios días de abierta. Hay influencia de napa, en Vicuña Maquena. Entonces, lo que voy a ver en la pared de la calicata, 10 días abierta, es cuál es la situación. Está bien, podía venir con un conductímetro, tomar una muestra de esta agua, hacerle conductividad eléctrica, y también hubiese tenido más o menos esta diferencia de información. Pero prefiero que me la cuente el suelo. El suelo me está hablando. Acá hay una estrategia de manejo distinta a esta, que desde la superficie no la veo. Yo desde la superficie, parado acá arriba o parado acá arriba, podría tomar la misma decisión. Cuando miro esto, seguramente la decisión va a ser totalmente distinta. Totalmente distinta. Bueno, Rodolfo tiene, digamos, mucha experiencia en este tema, pero fíjense, esta es una palada, acá está la raíz de soja, ¿ven? La raíz, miren la raíz cómo crece acá para el costado. ¿Qué estamos viendo acá? Yo creo que es muy evidente, ¿no es cierto? Acá estamos en la superficie, esta es la superficie del suelo. Metemos la pala, ¿y qué estamos viendo? ¿Qué le está pasando a estos primeros 20 centímetros del suelo? Que prácticamente se han formado como láminas, en una estructura, digamos, que tiende a ser más laminar, y los poros horizontales, la macrocañería es más bien horizontal, yo le he roto acá un poco, la he disturbado con la pala, pero ¿cómo hace el agua para entrar en forma vertical y poder, esa agua de lluvia? Tienen que estar esperando turno, me llueven unos determinados milímetros y claro, se encharca la superficie, ¿por qué? Porque el agua entra por acá, recorre, encontró un huequito acá, entra, sigue, acá encontró, va por ahí. Fíjense en que esta porosidad, el suelo tiene porosidad, no es que no la tenga, pero está mal orientada. Tendría que predominar la porosidad vertical para que el agua entre, y es más bien horizontal. Y lo mismo que le pasa al agua, le pasa a una raíz. ¿Cómo hace una raíz para crecer? Y ven, acá está, para el costado, acá están las raíces más o menos, no se ven raíces dentro de estos agregados. Entonces, esto fíjense en que me lleva a mí, parado en un lote, me lleva 5 minutos, menos de 5 minutos, agarrar la pala, meter la pala y comprobar, ¿no es cierto?, cómo están las raíces, cómo rompe el suelo, para saber, digamos, si mi suelo me lo está contando. El problema es que yo transito por arriba con la camioneta, me bajo, miro cómo siembra la sembradora, cómo pone la semilla, las malezas que hay para controlarla, todo lo hago. Y 20 centímetros por debajo de mi pie, tengo una información que quizás es más valiosa todavía y no la estoy manejando. No la estoy manejando. Esto es también para el lado de Sierra de la Ventana, acá en la provincia de Buenos Aires, que nos llaman porque hay cierta pendiente, acá ven el tema de la pastura de nuevo, hay cierta pendiente, digamos, entonces el agua que no entra ya no se encharca, no es que se encharque el suelo, sino que más bien escurre y los caminos rurales terminan siendo pequeños arroyitos. Cuando uno mete la pala acá y mete la pala acá y lo pone en una bandeja, sale esto. Es tremenda la diferencia. Esto realmente, digamos, es muy complicado. Esto es ideal, esta sería una situación que es muy difícil verlo en la agricultura continua.
este tipo de agregación y de raíces, de presencia, digamos, se ven en pasturas, fundamentalmente. Y esto en la agricultura continua de varios años, con bajo aporte de residuos, de carbono, donde el suelo se va compactando, densificando. Ahora la pregunta, acá, ¿por qué está esta foto? ¿Cuál es la porosidad interna del agregado? Este agregado, ¿no es cierto? ¿Cómo hacen este agregado? Cuando ustedes toman una muestra de suelo con una pala y la llevan a un laboratorio, el laboratorio le va a decir, hay tanto de fósforo, tanto de nitrógeno, ¿no es cierto?, tanto de azufre. Químicamente, esto se morterea, se tamiza y en el laboratorio le van a cuantificar todos los nutrientes que están acá. Ahora, en condiciones de campo, los nutrientes que están dentro de este agregado, ¿quién llega? Llega a la raíz, lo puede sacar la planta. Entonces muchas veces decimos, sí, tenemos 15 partes por millón de fósforo, pero la planta está viendo 5, 6, 8, no ve las 15 partes por millón, porque no podemos acceder físicamente, no hay cañería para que los cultivos puedan acceder, digamos, a los nutrientes que están contenidos y que el laboratorio me dice que el suelo tiene. En cambio acá, fíjense en ustedes, cómo la agregación y las raíces prácticamente no tienen un rincón del suelo, un agregado sin explorar. Entonces, acá hay 15 partes por millón y la planta dice, el laboratorio dice hay 15 partes por millón y realmente hay 15 partes por millón. La planta asiste que sí. Entonces, no tenemos que quizás, tenemos que tomar una pala y saber, seguramente hay caminos intermedios, hay situaciones intermedias, pero si estamos en esta condición, vamos a saber que el uso de tecnología, el aporte de fertilizantes, el uso del agua de lluvia, va a estar muy condicionada por aquellos lugares donde la raíz no puede acceder, no puede entrar. No tiene cañería para entrar ahí. Acá se ve un poco la distribución de agregados de un buen suelo y de un suelo que está teniendo problemas. Primero el color. ¿Ven el color? Segundo, estos agregados son redondeados, lisos. Ya como que han sido, digamos, afectados por el manejo. Estos agregados son cavernosos, muy rugosos, más oscuros, con más presencia de raíces, por ahí no se ve en detalle en la foto, pero cuando uno tamiza el suelo se distribuye de esta manera, en agregados de distintos tamaños. Estos agregados son de extrema fertilidad, estos agregados son escasamente fértiles. Entonces, cuando ve un suelo así, uno sabe, digamos, que este suelo va a aportar más nutrientes, por lo menos nutrientes asociados a la materia orgánica, que hay una mayor actividad biológica, que hay más vida, que, digamos, la relación del cultivo que voy a establecer, digamos, con el suelo, se van a entender mejor, el suelo va a aportar, va a contribuir con ese cultivo, acá le va a costar. El cultivo va a tener, digamos, dificultades para poder relacionarse bien con este suelo. Por eso es que es importante nuevamente volver a ese tema. ¿Y qué nos cuentan los cultivos? Porque hasta ahora vimos, ¿no es cierto? Hasta ahora venimos viendo qué pasa con el suelo, qué pasa, pero ¿qué nos cuentan los cultivos cuando tienen que desarrollar en esos perfiles de suelo? Bueno, esto es girasol, el jueves tenemos una jornada también de girasol, vamos a dar el próximo jueves, esta semana que viene, pero fíjense, el estado de la raíz de un girasol, digamos, que puede crecer hasta 2 metros, 2 metros y medio, 2 metros 60, explorando suelo, sacando nutrientes, agua, y la raíz de otro girasol que quiso hacer lo mismo y terminó siguiendo esa porosidad más bien horizontal, esa dificultad para poder crecer en profundidad. Es el mismo girasol, ¿no es cierto?, en dos situaciones distintas de suelo, cómo estamos condicionados. Y sí, a lo mejor el girasol no rindió tan mal, a lo mejor el productor le rindió 1.400 kilos, pero este girasol rindió 3.000, con la misma lluvia, no con lluvia distinta, con la misma lluvia. Si hubiese fertilizado este girasol y es probable que este girasol tenga más respuestas, porque cómo usa los nutrientes, cómo responde a tecnología. Entonces, nuevamente, aquí tenemos un intermediario entre nosotros y el suelo, que es el propio cultivo que nos cuenta cosas. Esto es Vicuña Maquena, es Córdoba, para que vean manchoneos de soja. ¿Por qué se manchoneaba la soja? Una soja de planta alta, con las chauchas un poco más arriba, y una planta petiza con las chauchas ahí abajo. Fíjense, la raíz no pudo crecer. Esta raíz tendría que haber sido vertical y quedó ahí horizontal.
la alfalfa, que puede explorar 3 metros de profundidad, el girasol, fíjense en el grado, los cereales de invierno, trigo, centenos, cebadas, avena, miren cómo crecen para el costado. Y a lo mejor no nos damos cuenta, esto es siembra directa continua, esto es labranza, efecto de labranza, de fierro, pero esto es siembra directa continua. Miren las raíces cómo crecen para el costado. Entonces, pudiéndonos meter en el suelo, el suelo nos cuenta. En esa relación suelo-planta nos dice cosas, nos dice dónde estamos parados. Fíjense en otro grupo de productores de tambo, eran 30 tambos en ese momento que fuimos a ver. El problema, ¿no es cierto? Las alfalfas, las pasturas, están teniendo menor producción, persisten menos, me duran menos años. Antes me duraban 5 años, ahora al tercer año ya no sé si la dejo o la saco. Y la calidad, estamos perdiendo calidad de forraje. Tres cosas, digamos, 3 parámetros del cultivo, producción de la pastura, cuántos años nos dura y la calidad de lo que come la vaca. ¿Cómo expresan las pasturas su relación con el suelo? Manchoneo. Fíjense, una buena pastura o relativamente bastante buena, y no son fotos de la misma campaña recorriendo lotes, digamos, de alfalfa. Miren lo que es esta situación. Esta alfalfa, situaciones manchoneo. Toda esta zona, digamos, zonas densificadas con encostramiento superficial. Sembré la pastura, semilla chiquita, seguramente, el suelo se apretó, y sobre eso que la planta nació, la alfalfa, pero está teniendo problemas de administrar el agua, posiblemente el intercambio gaseoso, quizás no fije nutrientes, la actividad biológica, no esté fijando acá nitrógeno como está fijando en estos manchones buenos. Bueno, por esto nos llama el productor, dice, mira, hice una inversión tremenda. Lo que cuesta establecer una pastura perenne, ¿no es cierto? Un costo alto, y esto es lo que tengo. Entonces, nuevamente, quizás si hubiésemos, antes de la siembra de esta pastura, hubiésemos agarrado la pala y mirado un poquito el suelo, hubiésemos sabido de que nos iba a pasar esto. Antes de sembrar, posiblemente ya sabíamos que esto iba a pasar. Por eso es lo importante, digamos, de dialogar, establecer ese diálogo. Este es otro productor, un grupo CREA, que también nos llama por esta situación, nos llama, ¿no? Manchoneo de soja, malezas, manchones de malezas, manchoneo de la soja. ¿Qué hicimos? Pusimos un cultivo de cobertura, al año siguiente le pusimos un cultivo de cobertura, fíjense en la respuesta. Abrimos el suelo, generamos porosidad con las raíces. Entonces, ¿qué interpretación podemos hacer de estas dos diferencias, de estas dos situaciones, digamos? Una asociada a la desuniformidad, manchoneo, senescencia diferencial, porque va a haber soja que está para cosechar y otra está verde todavía, y la presencia de malezas, manchoneo de malezas. ¿Bien? Cuando abordamos este problema lo abordamos, en este caso fue con cultivos de cobertura, con centeno, porque el problema era encostramiento superficial, no era una compactación abajo. Después quedamos con esta foto. Están al lado las dos, son franjas, digamos. Miren el maíz y miren el maíz. Entonces, nuevamente, esta foto me está diciendo de que el suelo me está mandando un mensaje a través del cultivo. Esto lo pueden acordar. El suelo me está mandando un WhatsApp a través del cultivo. Podríamos hoy actualizarnos de esa manera en la comunicación. Es decir, el suelo contiene la información y me la está mandando. Lo mismo acá. Acá, si bien no hay un problema de suelo, lo que ha hecho el productor es extender el cultivo antecesor a este girasol, que era un verdeo de invierno, usado por los animales, extenderlo hasta la siembra del girasol, o pararlo 30 días antes, o pararlo 60 días antes. Y sembró. ¿Cuál es la diferencia que había al momento de la siembra? Había diferencia de humedad, fundamentalmente, y de nitrógeno disponible. Es decir, cuando yo hice el barbecho, había más agua, en este perfil había más agua que acá, y más nutrientes. Fíjense en que sembró el mismo día, la misma línea, la misma hilera, y miren cómo responde el cultivo. Entonces, quizás no tenga que cambiar acá nada, es decir, no es un problema de salud del suelo, el suelo está bien, lo que está mal es mi manejo. Mi manejo no es el adecuado. Bien, el color del suelo, ¿qué nos dice? Miren, cuando uno hace un pequeño pozo y se encuentra con estas dos situaciones, prácticamente podemos más. Si yo hago acá un trigo o hago un trigo acá, yo sé que este trigo necesito fertilizarlo para que arranque
y si lo fertilizo para que arranque, genero macollos y espigas. Si no le pongo después nitrógeno al momento llenado, voy a tener 8 de proteína. 8 de proteína. O sea que acá, este perfil, el color de este suelo versus me está diciendo, ¿va a hacer trigo? Mirá, tenés que fertilizar a la siembra y postergado. Primero, fertilizar a la siembra para generar rendimiento. Y segundo, fertilizar postergado porque la proteína se te cae abajo. Más, si haces un trigo de calidad 1, podés hacer tal cosa. Si haces un trigo de calidad 3, podés hacer tal otro. Este suelo es como que amortigua, no me pide que tome tantas decisiones sobre el cultivo, que me complique tanto la vida. Él se encarga de administrar gran parte de los... Sí, seguramente aplicaré nutrientes, pero no me complica. El suelo le va prestando, le va dando al cultivo y no me complica tanto, digamos, mi decisión no afecta tanto al cultivo como le afecta acá. Fíjense qué importante que es esto también. También el suelo nos manda mensajes a través del cultivo, la hoja del maíz, el color. Acá este aparato que mide la intensidad del color dice 32 y acá el mismo aparato dice 53. Cuando más alto es el número, mejor nutrición tiene el cultivo. Más oscuro, más nitrógeno. Entonces, nuevamente, el suelo me dice, estoy teniendo problemas para entregarte nutrientes para el cultivo. ¿Y cómo lo hace? A través del cultivo. Me manda el mensaje a través del cultivo. Diferencia de color depende del suelo, en este caso. Lo mismo que acá. Este es un productor tambero que había hecho avena con vicia. Habíamos visto que tenía, digamos, dificultades, el color de los verdeos. Entonces le dijimos, mira, vamos a aplicar 50 kilos de nitrógeno. El cultivo confirma con su respuesta que es necesario agregar fertilizante. Entonces no hicimos análisis, nada, solamente veíamos cómo iniciaba el cultivo, las dificultades, aportamos 50 kilos de nitrógeno y miren la respuesta. Miren la respuesta. Prácticamente más del doble de producción de forraje para la vaca de tambo. 100 kilos de fertilizante, 50 kilos de nitrógeno, serían 100 kilos de urea más o menos, para que tengan idea. Está bien. ¿Cuánta leche más produzco acá que acá? ¿Cuál es el costo del fertilizante? Por supuesto, pero nuevamente el suelo me está mandando por un intermediario, que es el cultivo, un mensaje. Me está costando darte nitrógeno. Y si le cuesta dar nitrógeno a este cultivo, le va a costar al maíz que sigue, le va a costar al girasol que sigue, y al trigo que sigue le va a costar. Entonces el suelo ya me está diciendo, en la medida que no me auxilies con nutrientes, no esperes buenos rendimientos. Esta es la intensificación ganadera. Nosotros estamos teniendo ya casi un 30-40% de la ganadería en corrales o confinada, a través de una alta frecuencia. O sea, el sistema pastoril de la vaca en el campo está pasando a sistema de corral donde cosecho mecánicamente. Entonces, signo de interrogación, ¿qué implica eso? Bueno, que estoy dejando el suelo sin cobertura, o sea, el animal acá come, bostea y me entrega el 60% de lo que come, lo bostea en el mismo lote y no se lo lleva. Acá me estoy llevando el 100%. Estoy triplicando la tasa de extracción por cada litro de leche o kilo de carne en este sistema y en este sistema. Acá estoy triplicando la tasa de extracción de calcio, magnesio, potasio. Estoy reduciendo, digamos, prácticamente 3 veces el aporte de carbono, el aporte anual de biomasa. Y durante el periodo que media entre este silo y el que sigue, así me queda el suelo. 6 meses, 7 meses, donde el suelo se me empieza a enmalezar. ¿Qué estamos haciendo desde INTA aquí? Estamos entrando con vicias, con centenos, inmediatamente después de este silo, para cubrir el suelo, generar biomasa y tratar de mejorar incluso el tema maleza. Ahí está. El mismo testigo del productor que hace silo y vuelve a silo sin hacer nada al medio, con malezas, y al lado le hemos puesto centeno o le hemos puesto vicia. 11 años tenemos de trabajo de esto, o sea, no hay tiempo ahora porque, bueno, ya tenemos que ir finalizando, pero simplemente saber que el INTA ya tiene 11 años de información respecto a cómo manejar esta situación de intensificación ganadera. ¿Qué hacer en suelos que tienen alta frecuencia de silos? ¿Qué nos dicen que le pasa a esos suelos cuando ya lo hemos presionado durante 11 años con alta frecuencia de silos? ¿Qué me está contando el suelo? ¿Cómo responde ese suelo a lo que le estoy haciendo? Bueno, ya tenemos bastante información del tema, si alguno por ahí necesita. Y finalizo con esto. Entonces, la estrategia que hemos usado de INTA es la siguiente, que le llamamos la estrategia de las 3 etapas. ¿Por qué 3 etapas?
Porque creo que lo primero que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo ahora con ustedes. La primera etapa, entender los procesos, entender qué nos pasa, sería la primera etapa de encuentro entre nosotros, entre productores y técnicos, digamos, en una región, en un territorio. Nos encontramos ¿para qué? Para ver, escuchar y entender los procesos como yo les mostré. Los poros, la napa, las sales, ¿no es cierto? El color. Bueno, una vez que lo entendemos y que nos ponemos de acuerdo que esos procesos están ocurriendo, los vamos a ver al campo. Acá está Salvador Prieto, un día que estamos trabajando en la zona de Santiago y contra Chaco. Un día que fuimos a trabajar, estoy yo, está Salvador Prieto y está el grupo. Acá estamos reunidos, mirando lo que yo le decía. Que esta es la segunda etapa. Entendí, comprendí, me quedó la idea de lo que está pasando, lo quiero ver en el campo, lo quiero verlo. Y una vez que veo lo que pasa en el campo y descubro ese diálogo, empiezo a dialogar con el suelo me muestra cosas, lo inmediatamente que me surge es la tercera etapa. Quiero cambiar eso que estoy viendo, eso que me dice el suelo, lo quiero corregir, lo quiero mitigar, quiero atenuar ese problema que estoy viendo, ese mensaje que me da el suelo me moviliza para hacer algo y lo hago, que es la tercera etapa, la parte operativa ya. Acá está en la parte de gestión, ya empiezo a gestionar. Digo, bueno, le meto un cultivo cereal de invierno muy precoz, más tarde, comienzo a trabajar sobre el sistema. Y una vez que logré respuesta y que logré mejorar esto que entendí, lo que vi, lo logré ajustar, lo comunico. Se lo muestro a la gente. Miren lo que me pasó, cómo estaba, qué hice y cómo estoy hoy. Y así consolido un grupo de trabajo en el territorio. Este sería el camino, digamos, que desde hace varios años, ahora lo está liderando en el grupo de agua, está Cristian Álvarez, que está viajando bastante, que trabaja ahí en el norte con ustedes. Yo ya, digamos, lo acompaño, pero no tanto. Yo ya soy más viejito, digamos, pero esta es la estrategia, digamos, de las tres etapas. Pensamos que con esta charla que tenemos con ustedes solo ahora, si no hay ninguna relación más entre nosotros, no alcanza. Ustedes ahora van a decir, uy, un técnico del INTA me dijo que pasó una semana, se acuerdan menos, pasó un mes y ya se olvidaron del tema. Entonces, es necesario concatenar estas tres etapas en un periodo muy breve. 3, 4 meses, pasar de la etapa de la charla a la del campo y a la etapa, digamos, de acción. No más de 3 meses. Si no, nos quedamos con la charla y nunca hacemos nada. Nos quedamos. Bueno, gente, yo desde mi parte, 32 minutos. Me han pedido 30, digamos, he ocupado esos 32 minutos que me han pedido. Esto es lo que quería transmitirles, este mensaje, ¿no es cierto? De la posibilidad que tenemos nosotros, digamos, de poder de alguna manera establecer un diálogo, enriquecer ese diálogo e interpretar qué me está contando el suelo en mi sistema de producción y en base a esa interpretación, a ese diálogo, a eso escuchar ese mensaje, de alguna manera poder elaborar mejores estrategias de manejo. Muchas gracias, Vero, muchas gracias, Grupo de INTA de Chaco y Agronea, por permitirme, digamos, transmitirle estas ideas, que son ideas, pero que indudablemente tenemos que transitarlas a estas ideas si queremos mejorar de alguna manera la gestión de nuestro sistema de producción, cuidando no solamente el suelo y el agua, los recursos naturales, sino haciéndolos más amigables con el ambiente. Muchas gracias. Bueno, si me escuchan, uno de los temas, digamos, les comento, por la duda me interviene alguna pregunta, pero uno de los temas que vamos a tratar ahora el lunes y martes en estas jornadas de campo es enseñarle al productor, de alguna manera, que lo venimos haciendo ya hace varios años, a mano, digamos, poder más o menos tener ideas sobre la reserva hídrica que hay en el perfil, cuántos milímetros de agua útil hay almacenados en el perfil, hacerlo en 10 minutos, sacar los milímetros de agua.
como para poder tener una información y diferenciar entre lotes de un mismo, que van a un mismo cultivo, por ejemplo, o asignar cultivos con distintos requerimientos en base a la humedad que tenemos en los lotes. Muestreamos hasta 2 metros de profundidad, en algunos casos llegamos hasta 3 metros. Girasol estamos muestreando hasta 2,5 metros de profundidad, evaluando la reserva de agua. Girasol, por ejemplo, les comento, hay cultivos de verano donde es clave el agua almacenada, no tanto en el primer metro, sí es importante, pero gran parte de la variación de rendimiento se genera con el agua, la diferencia de agua que hay almacenada entre lotes, entre el metro y los 2 metros, 2,20 metros. Esa reserva de agua, que es muy variable entre lotes, normalmente es la que sostiene más rendimientos. Simplemente un comentario.